Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes con todos. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien el audio, muchachos? ¿Todo bien? ¿Todo cachete? Rodrigo me dice algo bajo. A ver, confirmen. Confirmen si todo. Mauricio dice, acabaremos. Bien, chicos. Bueno, vamos a hablar ahora acerca del capítulo de esófago. Rápidamente, son cosas muy puntuales, ¿ok? Y probablemente ya no lo veamos más adelante en la fase 2, algo muy breve, en verdad, y solamente ahondemos. Hay algunos capítulos que merecen una forma de enseñanza distinta por los razonamientos lógicos, que van a ser quemaduras y trauma, por lo cual ese tipo de videitos son liberados en unos videitos que nosotros le decimos Villacars, ¿no? Como el que le han liberado probablemente de heridas y cicatrización, que seguramente si está en su campo es bacán, si no lo van a liberar. Que son, digamos, videitos que tienen que acompañarte siempre, porque los conceptos varían cada 5 años, no varían cada rato. Pero es importante que lo manejes, porque son generales y tocan muchas especialidades, ¿no? Mezclan diferentes patrones, sobre todo por eso. Amanecida parte 2. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Hablemos un poquito de una anatomía básica. El esófago es un tubo colapsado de músculo. Básicamente vamos a dividir al esófago en 3 partes. La parte proximal va a dominar el músculo estriado, o sea, es un músculo voluntario incluso, a la hora cuando tú pasas la comida, dominas esa parte. En la parte media hay una mezcla entre estriado y liso, hay una parte voluntaria e involuntaria, y en la parte proximal domina lo que vendría a ser el músculo liso, ¿no? Que es involuntario. Entonces, esto porque va a ser bastante determinante que ustedes lo sepan, por la forma en la cual vamos a ver la distribución anatómica. O sea, esófago es importante por cómo se distribuye de manera anatómica. O sea, eso es lo importante. ¿Y saben por qué? Porque normalmente ustedes van a ver que el esófago no está cubierto, ¿ok? Normalmente tiene la parte interna, que es la mucosa, lo sigue la submucosa, ¿ok? Luego viene la parte de la muscular, donde vamos a encontrar la circular interna y la longitudinal externa. Y luego vamos a ver la adventicia, ¿ok? Todo está cubierto por adventicia, excepto la parte del esófago que tiene su parte abdominal, ¿no? El esófago que tiene porción abdominal está cubierto por serosa. Después todo está cubierto por adventicia, ¿no? Esa es una descripción histológica que nos apoya mucho en la anatomía. ¿Y eso cuál es la repercusión? ¿Cuál es el problema de que no tenga serosa? El no tener serosa hace que los tumores salgan muy rápido cuando hay tumor, ¿ok? Quiere decir que si hay un tumor que se produce en diferentes partes del esófago torácico, es muy fácil que el tumor salga. ¿Por qué? Porque no tiene serosa. Entonces, el hecho de no tener serosa justifica un concepto más avanzado, que es que el tumor se expanda más rápido. Y es una tumoración por infiltración. O sea, tú sabes que el esófago está al costado de la tráquea, ¿no? Entonces, si yo tengo un tumor esofágico, voy a infiltrar, pues, bronquios. Por eso que dentro de los estudios está la parte de usar broncoscopía, ¿no? Entonces, eso es importante que usted lo sepa. Alejandro, doctor, en caso de tumores ampulares, ¿te fuiste a la clase anterior? La clínica es ictericia intermitente o sangrado intermitente. Ambos, porque cuando se necrosa el ampuloma, hay sangrado y la ictericia desaparece también. O sea, tienes los dos, por eso que por ahí lo puedas tener. Muy bien. Entonces, tenemos acá las mediciones aproximadas de lo que vendrían a ser las diferentes partes
del esófago. Ahí te lo coloco. No, en realidad antiguamente preguntaban cómo podríamos medir, digamos, el esófago. Ustedes saben que nosotros por un tema quirúrgico dividimos al esófago en un esófago cervical, ¿ok? O un esófago torácico y un esófago abdominal, por un tema quirúrgico, ¿ok? Cuando operan esófago cervical, lo opera el cirujano general. Cuando opera esófago abdominal, lo opera el cirujano general. Cuando opera esófago torácico, entramos cirugía de tórax con cirugía general. Por ese motivo, ¿ya? Por ese motivo. Muy bien. Vamos a ver entonces que el esófago entra al estómago por una zona que es el yato esofágico. Y aquí vamos a encontrar nosotros que este yato esofágico prácticamente está trabajado o predomina el trabajo del pilar derecho, ¿no? El pilar diafragmático derecho es el que da más potencia. El pilar diafragmático derecho es el que da más potencia en la creación de este esfínter, ¿no? Ahora, el esfínter esofágico superior es un esfínter anatómico, ¿no? El esfínter esofágico inferior es un esfínter más funcional. Por eso que es mucho más fácil que te fallen, ¿no? Entonces, ahí hay que tenerlo en cuenta. Ahora, la pregunta que me hacen por ahí internamente. ¿Qué diferencia hay entre adventicia y serosa? ¿Qué diferencia hay entre adventicia y serosa, doctor? ¿No? Porque me dice que es importante clínicamente, ¿no? Entonces tenemos que sacar datos clínicos que nos sirvan para la vida. Miren, la adventicia, básicamente, ayuda a localizar los órganos en su lugar. O sea, esa es su chamba. ¿Ya? O sea, ayuda a localizar órganos para que no se muevan. Los fija al lugar donde están. Esa es la adventicia. Entonces, esa es su creación, localiza el órgano. En cambio, la serosa no es su deber localizar órganos. Su deber son dos capas en primer lugar. Dos capas. Van a tener una parte mesotelial y tejido conectivo. Y su chamba de una serosa es disminuir el roce de fricción. Esa es su chamba. ¿Ok? Entonces, por eso que las serosas están en todas las cavidades, ¿no? Cavidad pericárdica, pleural, abdominal. Entonces, eso es importante, ¿no? ¿Ok? Y eso lo va a permitir que tengas el esófago con, digamos, con las características más importantes. Estoy resaltando toda la parte importante que ustedes tienen que aprender. No me voy a poner a hablar una hora de anatomía esofágica, chicos, ¿ya? Porque no es la clase de anatomía esofágica. Pero sí es importante que sepan qué cosa importa del esófago que nos va a servir en la cirugía, ¿ya? Para que se orienten, porque yo sé que a ustedes, a algunos les encanta que nos den 2 horas en anatomía y nos perdemos en el espacio. No. Tenemos que puntualizar qué nos sirve de esto para la vida, ¿ya? Porque lo demás te vas a olvidar. Pero qué nos sirve y qué es preguntado y qué tienes que saber. ¿Ya? Aprendan a concentrar la información, ¿sí? Después que concentren toda la información de todos los temas, si quieren y tienen sobra tiempo, pueden darle relleno, como se dice, el floro, la ilusión de competencia, ¿ya? Pero ahorita puntualicen los conceptos que les estoy dejando. Y eso háganlo en todas las clases, para que no se dispersen, ¿ya? Les va a faltar tiempo, si no. Luego van a ver ustedes que acá hay distintas distribuciones del músculo constrictor superior, el medio, el inferior. Da igual, doctor, pero acá hay una cosa importante. El músculo cricofaringeo. Es un dato de reparo que importa, porque el músculo cricofaringeo justo está debajo del constrictor inferior de la faringe. Entonces, por ese lado, sí tienen que recordarlo, digamos, ¿no? Por ese lado sí tienen que recordarlo. Y luego abajo empieza el esófago. Entonces, cuando ustedes les pregunten el esfínter esofágico superior, va a depender de dos cosas. Va a depender el esfínter esofágico superior, va a depender del músculo constrictor inferior de la faringe y del músculo cricofaringeo. Eso sí tienen que saber, pues. O sea, eso no me sirve lo demás, todo lo demás es floro. Pero esto me tienes que terminar porque esto quiere decir que es una estructura anatómica. ¿Ok? Es una estructura anatómica. Entonces es importante que recuerden esto. Muy bien, doctor. Entonces ya he entendido los conceptos básicos de la anatomía topográfica del esófago y qué cosas me van a servir. ¿Qué cosas me van a servir para tomarlo en cuenta? ¿Ya? Para tomarlo en cuenta. Entonces, son pequeños detalles que una persona va a reconocer. Hay una cosa interesante también. El esfínter esofágico superior se ubica a la altura de C6. C6. ¿Ok? Entonces, nosotros cuando estamos rotando por gastro, tenemos endoscopios. Y de la altura, el endoscopio siempre mide a la altura de los dientes.
incisivos, es su parámetro de, digamos, cuánto voy a meter por la boca al paciente, ¿no? Entonces, desde ahí hasta la zona del esfínter esofágico superior, normalmente es de 15 a 14 centímetros, ¿sí? 15 para los patas, ¿sí? 15 para los patas. Perfecto. Y desde ahí hacia abajo voy a darme cuenta que el esófago va a medir entre 25 y 23. Para los patas, 25. Entonces, esa va a ser la distribución que yo voy a tener en cuenta, digamos, con nuestro amigo el esófago. ¿Ok? El esófago. Perfecto, doctor. Entonces, mi endoscopio tiene que medir desde la boca hasta abajo. Entonces, tengo que asegurar un mínimo de 40. Han preguntado cuánto mide el esófago, pero en el ENAM, ni en el preinternado, por ejemplo, ni en el residentado, así directo en estos últimos años. Fue una pregunta de residentado antigua, en donde preguntaron cuánto medía. Y entonces comencé a partir de ahí a enseñarles las referencias, porque cuando tú rotas gastro, pues el endoscopio, al menos, para que sepas cuánto van a meter de tubo, pues la referencia es 40, y al final 25 y 15, ¿no? Para que lo tengas en cuenta. Otra cosa importante que me gusta de esta parte topográfica que le vamos a sacar recursos durante la clase, es la forma como, ven ustedes acá, la bifurcación de toda la tráquea en los bronquios, y acá está, esto que está debajo de los bronquios se llama carina. Muy importante. ¿Y por qué importa? Porque está pegado al esófago y porque debajo de la carina está el ganglio 7 del mediastino. El mediastino tiene 14 grupos ganglionares, muchachos, que nosotros observamos en la tomografía para estudiar cáncer de pulmón. Y el ganglio 7, del grupo ganglionar 7, está debajo de la carina, el subcarinal. Nunca se olvide, ¿ya? Nunca se olvide. Y es un parámetro interesante cuando vemos infiltraciones, ¿ya? Entonces yo tengo que preocuparme, doctor, de un cáncer de esófago cervical y torácico porque no tienen serosa e infiltran de manera local. Entonces, cuando yo tengo un tumor, me ponen en la pregunta, digamos, torácico, de esófago, me dicen, ¿qué examen además añadiría usted a su batería? Una broncoscopía. ¿Por qué? Porque estoy en limitaciones con el bronquio. ¿Ok? Entonces, para eso sirven estas cosas. ¿Cómo voy a enfrentar la situación? ¿Ok? Y ya saben que abajo, así como arriba, estas dos estructuras que son anatómicas, abajo no es el esfínter esofágico inferior que está a nivel de T11, es imposible que el pilar diafragmático derecho te coma toda la chamba, porque al final es algo nada más fisiológico, porque no termina siendo un buen esfínter anatómico, y por eso es muy fácil que haya enfermedad por reflujo gastroesofágico. Eso tienen que tomarlo en cuenta. La vascularización del esófago, ¿qué debemos llevarnos para la vida? ¿No? Porque es importante también. Es importante. Yo tengo un esófago cervical, tengo un esófago torácico y un esófago abdominal. Siempre estudien esófago así. Nunca el esófago lo estudian como una estructura estática, sino como una estructura dinámica, ¿ya? Porque siempre va a haber la pelea de que quién asume al paciente con esófago. No, que lo vea cirugía general. No, que lo vea tórax. No, que lo vea... Y una peloteada de aquellas, ¿no? Un toqueteo de Messi con Ronaldo haciendo barrerita ahí, ¿no? Entonces, no. La parte cervical, la vascularización cervical, básicamente, prácticamente en realidad, quien toma el protagonismo es la arteria tiroidea inferior. Para tu flashcard, ¿ya? Importante. 2. Para la parte torácica, quien toma la preponderancia son las ¿quién? La parte sistémica, la irrigación sistémica directa de la aorta y los bronquios. Las bronquiales, arterias bronquiales, ¿sí? Y también arterias que van directo del esófago, de la aorta. Entonces es importante. Es una potente concentración aórtica, ¿ya? Y la irrigación abdominal, básicamente, va a ir, son ramitas que van a venir de la arteria gástrica izquierda. Entonces, esa es la irrigación arterial del esófago, ¿ya? Irrigación arterial del esófago. Eso lo tenemos en cuenta cuando hay fístulas aortoesofágicas. Uf, no te imaginas el sangrado maldito que pueden hacer estas desgraciadas, porque lo único que te queda es tratar por vía aórtica y tapar el hueco. No puedes tapar el hueco en el esófago porque el flujo viene de la aorta. Entonces, hemos tenido un caso yuquísima del pata que sangraba, que había hecho una fístula aortoesofágica. Es maldita, ya es maldita. Entonces, ahí tienes que entrar por aorta a hacer cirugía endovascular. Entonces, acuérdense los flujos de dónde vienen y cómo se distribuyen. Pero no agarra tanta importancia la arteria como la vena. La vena se lleva, como se dice, esa preponderancia, ¿ya?
La parte cervical, las venas tiroideas inferiores. Las tiroideas van a estar en ambas lados, tanto arteria y vena. Tanto arteria y vena. Pero en el tema de lo que vendría a ser la parte media, acá sí importa mucho quién. Todos los ácigos, ¿ya? Vena hemiácigo, ácigo accesoria, ácigos, todos, ¿ya? Los ácigos agarran acá, bacán, doctor. Pero todavía eso no es ni siquiera lo más importante. Lo más importante es esto, el drenaje del esófago distal. Porque el drenaje del esófago distal va a drenar en la vena porta. Y la vena que va a estar llevando toda la irrigación son las venas coronarias. Las venas coronarias van a ayudar al drenaje. Entonces, cuando un paciente tiene una obstrucción en la vena porta o tiene alguna dificultad en el drenaje, pues va a haber un aumento de la presión retrógrada y va a hacer que sangre la mucosa de la parte distal. ¿Y esto por qué les digo? Porque cuando tú tienes un paciente con una hemorragia digestiva alta, severa, tú no vas a encontrar el sangrado proximal y el balón va a entrar. Y cuando no la puedas controlar, lo único que haces es meter un balón que va desde toda la parte esofágica y llega hasta la parte gástrica. Pregunta, ¿cómo se llama ese balón? Buena, Mauricio. Sagenstaken-Blakemore. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ese baloncito, ya sabes por qué tiene que tener una parte esofágica y una parte de estómago. Ya esas preguntas yo se lo hago a un interno de medicina. ¿Por qué tiene que tener los dos? Pero explicación anatómica. No, es que así me han enseñado en la universidad. Oye, pero anatómico, ¿por qué? ¿Dónde está el flujo portal? Entonces tienen que tener, cuando tengan ustedes, el éxito de esto es que nosotros les decimos lo que ocurre en la parte, pensando ya en la parte terapéutica, pero tú le encuentras la explicación anatómica y fisiológica. Anatomía y fisiología tienen que ser como tu hermano menor y tu hermano mayor. Tienen que estar en tus manos, ambos cursos, en tus manos. Y luego, cuando ya seas un dios del entendimiento lógico, pasas a farmacología. Pero a profundidad, ¿no? Por ahora, superficial. Pero siempre, nunca los descuides, te lo pido. Nunca los descuides, ¿ya? El balón se llama Sagenstaken-Blakemore. ¿Ya? Sagenstaken-Blakemore. Perfecto. Ya cuando hablemos de hemorragia digestiva alta, en la parte de hígado me parece, ahí les pongo cómo se maneja el balón, cada cuánto tiempo se desinfla y toda esa peña, ¿ya? La inervación. La inervación no nos importa, solamente dos cosas, los plexos. Plexos de Meissner, que son plexos de submucosa, y los plexos de Auerbach, ¿ok? Que son de región muscular, entre la muscular circular interna y la longitudinal externa. Estas vainas se van a destruir en algunas enfermedades y van a estar alteradas. Por ejemplo, el Chagas te friega estos plexos, entonces tienes que saber nada más que va a fregar. Y cuando se friegan los plexos, el esófago, que es un tubo cilíndrico colapsado, se tiende a dilatar. ¿Ok? Entonces salen los megaesófagos, ¿no? En Perú, la causa más frecuente es Chagasito. ¿Ya? Chagasito. Entonces ahí van a encontrar lesiones directas que van a ocurrir en esta altura, ¿no? A esta altura. Entonces, son detalles importantes para que ustedes lo tengan en cuenta. Ese es un balón para frenar los sangrados de hemorragia digestiva alta varicial, Valeria. Cuando hay hemorragia digestiva alta, por origen varicial, por varices, por la hipertensión portal, y no puedes parar el sangrado, metemos ese balón y lo inflamos y tapamos por dentro, como se dice, colapsamos por dentro, que el flujo no siga saliendo, ¿no? El paciente se muere si no le metes algo que aunque sea por dentro esté taponando ahí. ¿Sí? ¿Se entendió, Valeria? Muy bien. Entonces, al costado, ustedes van a observar en la inervación que van a tener dos plexos fundamentales. O sea, ustedes tienen que dominar los plexos. Porque cuando estemos en estómago, yo les voy a preguntar esto. Tenemos el tronco vagal izquierdo o anterior. Lo preguntan 1000 veces. El izquierdo inicia con vocal, es anterior. Y el plexo esofágico posterior, ¿ok? Que va por lado derecho. Izquierdo anterior, ¿ok? O sea, el vago izquierdo se hace anterior y el vago derecho se hace posterior. Y así entran a hacer inervación al estómago. Entonces esos plexos son recontra importantísimos. Y esos serían los que van a ayudar muchísimo
¿ok? La inervación vagal va a ayudar muchísimo a potenciar toda esta cadena que está habiendo, ¿ok? Que ayuda mucho a la secuencia de trabajo a nivel de plexos también. Entonces, importante la inervación del vago, pregunta de examen, ¿ya? Pregunta de examen. El drenaje linfático, básicamente, ¿ok? El drenaje linfático se divide en 3 grupos. Ya te he dicho yo, ¿cómo se estudia? Cervical, torácico y abdominal. Entonces, tenemos drenaje cervical para los ganglios cervicales, para que recuerdes nada más esto, que tienes que hacer tomografía cuando veas esófago, tomografía de cabeza igualito, cuello, tórax, abdomen y pelvis. Igualito tienes que estratificar. Cuando sea un tumor de tórax, pues va a ir a todos los ganglios, pero el que más rápido nos llamamos la atención son los sucarinales, ¿no? Si agarra sucarinal, pucha, ya de frente ya está casi inoperable, ¿no? Por eso te lo dejaba como pepa, ¿ok? Pero agarra todo, pues toda la mayor cantidad de ganglios mediastínicos, ¿no? Y a nivel del abdomen, generalmente agarra los ganglios perigástricos, ¿ok? Tipo arteria gástrica izquierda, arteria hepática, de la arteria esplénica, más perigástricos que van a estar cercanos al drenaje, ¿no? Entonces, más cosas importantes de esto no nos importa en la vida, en realidad, eso va a entrar en el mundo ya de la ubicación. En ganglios sí, en estómago yo los voy a fregar en estómago, pero acá no importa. En esófago no importa. ¿Ya? Esto les han preguntado a ustedes porque el diafragma va a dividir la cavidad torácica del abdominal y van ustedes a encontrar estos huecos. Y como está el esófago metido, tienen que saber el contenido de estos huecos. En el hiato de la cava van a encontrar ¿a quién? A la vena cava, pues doctor. En el hiato aórtico, que está acá atrás, ¿a quién van a encontrar? A la aorta, pues doctor. ¿Pero quién más? Al conducto torácico, doctor. Al conducto torácico. ¿Ok? La ácigos, la hemiácigos, también pasan por ahí. Pregunta de examen, señores. Hiato esofágico. El hiato esofágico, aparte del esófago, el vago, los vagos. Entonces, esto preguntan. ¿Qué pasa por los hiatos? ¿Ya? ¿Qué pasa por los hiatos? Eso van a preguntarle ustedes, lo van a tener presente. Y más han preguntado hiato aórtico. ¿Ya? Hiato aórtico. ¿Y saben por qué, chicos? Porque, por ejemplo, cuando yo tengo un aneurisma roto de aorta abdominal, yo le hago una laparotomía, una frenolaparotomía tremenda, y el paciente, lo que yo hago es disecar por encima de toda la parte del estómago, y yo busco la parte de la aorta subdiafragmática para clampar encima del tronco celíaco. Y ahí, si yo no tuviera digamos, el conocimiento, que ahí también está el conducto torácico, los ácidos, semiácidos, durante mi clampado puedo hacer una destrucción vascular maldita. Entonces tengo que aprender a saber cómo debo clampar, por ejemplo, ¿no? Eso les enseño a mi residente, ¿no? Ya, aprende a agarrar con los 2 dedos la aorta en tu mano, clampa. Ya, ¿qué tienes abajo? Tienes que tener un conocimiento anatómico de esa parte. Entonces, porque al final puede sangrar el paciente, lo bloqueas el flujo un ratito mientras vas reparando, pero se te va de las manos. Entonces tienes que tener esa habilidad de poder saber los reparos que van a estar en ese momento. ¿Ya? Eso ténganlo en cuenta y eso es lo que preguntamos nosotros porque eso es importante para la vida. Muy bien. Entramos un poquito ya a la parte funcional. Ustedes en gastro esto lo van a llevar bastante porque la parte de gastro, dije, estófago, estómago es abundante en gastro, por eso no quiero frenar, porque no quiero cruzarme con lo que les van a enseñar y espectacularmente en gastro, pero quiero sacar algunos detallitos nada más, ¿sí? Para no darles ideas a ustedes cómo aprovechen mejor esto. El esfínter esofágico inferior es funcional, o sea, no hay una estructura anatómica que lo derive, ¿no? Entonces es importante. Y tiene 2 funciones básicas, nada más. 2 cositas. La primera es que va a permitir relajar, se relaja cuando uno deglute, ¿no? Cuando deglute se relaja, porque pase la comida, ¿sí? Y aparte su otra es impedir el reflujo, o sea, impide que la comida vuelva hacia arriba. Esa es su chamba. Lo demás no le exijas otra cosa, ¿eh? Es su chamba, punto. ¿Ya? Punto, no le exijas más cosas. Ahora, vas a encontrar que hay variables que aumentan la presión y hay variables que disminuyen la presión. Eso también tenlo en cuenta. Yo te voy a poner las más importantes para que estas sean tu base para que entres a gastro. En hormonas y péptidos que aumentan la presión, a la cabeza de lejos la gastrina. La gastrina. ¿Ya? A la cabeza y de lejos. La somatostatina también va a estar metida aquí. ¿Ok? En neurotransmisores, todo lo que vendría a ser la acetilcolina va a estar a la cabeza. ¿Ok? Receptores M2 sobre todo, no se olviden.
Doctor, ¿algún neurotransmisor que permite el bloqueo? Los alfa-adrenérgicos también. Alfa-adrenérgicos, ¿ya? Doctor, ¿alguna otra característica que aumente la presión? Por supuesto, las comidas, las proteínas. Comidas ricas en proteínas aumentan la presión. ¿Ok? Por ejemplo, sustancias locales, prostaglandina. Las prostaglandinas alfa, F2 alfa también. Otras, antiácidos. Otras, la histamina, que es muy potente. Ya vamos a ver en estómago el trabajo de la histamina. Ah, qué bacán, doctor. Entonces lo tengo que tener esto en mente. En mente, porque eso te preguntan cualquier rato. Cualquier rato te preguntan. Perfecto, doctor. Y doctor, dígame las cosas que bajen la presión. Colecistoquinina, como hormona. Secretina, lo preguntan toda la vida. La progesterona, por eso que las gestantes paran teniendo reflujo. La progesterona, todo se le va a la boca. Mamá, tengo náusea. Ahí está, pues, progesterona. ¿Ya? Neurotransmisores. De los neurotransmisores tenemos lo contrario, bloquea lo contrario. Haz lo contrario. Si este es colinérgico, entonces ponle acá anticolinérgicos, para que te acuerdes de los bloqueadores, ¿sí? Tipo atropina. ¿Bacán? Si este era un alfa adrenérgico, ya alfa bloqueante. Siempre va a ser lo contrario. ¿Ya? Acá puedes agregar también los beta adrenérgicos, ¿no? Los beta adrenérgicos. Si acá pongo los beta adrenérgicos, entonces acá ¿qué pondría? Los antagonistas beta. ¿Sí? Entonces ya tú lo manejas. Perfecto. Otro doctor, el óxido nítrico. Y el óxido nítrico se friega en la calasia, porque el óxido nítrico permite disminuir la presión. Y la calasia no produce óxido nítrico. Se fregó. Si alguien te dijera de verdad cuál es el involucrado más importante del óxido nítrico, no está el maldito. Entonces, eso tienes que tenerlo en cuenta. Otra, doctor, toda la comida que te gusta a ti te gusta el chocolate, te afloja. ¿Sí? Otra, te gusta el cafecito, te afloja. Otra, te gusta tu chupeta, alcohol, te afloja. Doctorcito, para la menta porque he fumado. ¿Cómo que fumado? La menta también te afloja. Doctor, quiero comer un poquito de la brasa. Grasa, te afloja. O sea, mira, hermano, te está aflojando todo. Te está aflojando todo el esfínter. Entonces ten cuidado. Tenlo en cuenta. Si acá era la prostaglandina F2 alfa, acá, ¿qué prostaglandina va a ser? La E1 y la E2. Bacán. Acá están las sustancias que le van a preguntar toda su vida. Toda su vida, en rotaciones, por matanza de exámenes, filtros, todos los exámenes de medicina, todo está acá metido. Entonces te lo tienes que saber. Mnemotecnia las que tú quieras. Inventa cosas. Y cuando lo inventes, me lo compartes. Cuando lo inventes, me lo compartes. Y la próxima te pongo tu nombre ahí al costado y con dedicatoria. ¿Ya? Para decirles, se puede hacer mnemotecnias. Entonces, importante. En las alteraciones de la motilidad del esófago tenemos alteraciones primarias y secundarias. Primarias, ¿qué quiere decir? Falla de fábrica. Así vine, doctor, falladito me hicieron. Secundarias, algo lo está fregando, que no se mueva bien el esófago. ¿Ya? Alteraciones primarias. Doctor, situaciones de acalasia. Las situaciones de acalasia. Algo está pasando, doctor. ¿Ya? O sea, nace del esófago. ¿Ya? Y, doctor, yo tengo motilidad y esta motilidad se debe a que está naciendo todo del esófago en la primaria. Nace en el esófago. Nace en el esófago. ¿Ya? En cambio acá es repercusión de otra enfermedad que está fregando al esófago. La acalasia es una enfermedad esofágica, definitivamente. Nace en el esófago, no es que viene por otra causa, ¿no? Nace en el esófago y se forma. Por eso que la Chagas, que es una enfermedad sistémica, hace la pseudoacalasia, pues, porque te hace toda la vaina de la acalasia, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. Tumores, pseudocalasias. O sea, al final es la obstrucción, la salida del esófago, entonces ayuda a eso. Espasmo esofágico difuso. También nace en el esófago, señores. Nace en el esófago. Doctor, entonces estas situaciones, ¿qué quiere decir? Que hay enfermedades que nacen del esófago, sí, y que van a tener tratamientos directos. Estos tienen tratamientos directos. El problema está con los de abajo, que los problemas de abajo van a terminar, no puedes tratar muy bien a los de arriba. ¿Por qué? Porque hay enfermedades, por ejemplo, enfermedad del colágeno, que tú así hagas tratamiento en el esófago no mejoran, porque no estás tratando bien la enfermedad del colágeno. Por ejemplo, la esclerosis sistémica progresiva termina poniendo al esófago como un tubo, lo hace rígido en la parte distal.
Y si es rígido, un reflujo malo lo va a haber ahí. Entonces, importante. Las dermatomiositis. También son enfermedades de colágeno que terminan afectando mucho el esófago. Por eso viene la gente. Por estas dos vienen de enfermedades de colágeno por el esófago. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta. Entonces quiere decir que las enfermedades primarias son enfermedades que nacen en el esófago, que uno va a dar tratamientos directos al esófago y van a responder bien al esófago. En cambio, las enfermedades secundarias, por muy buena gente y buen médico gastro tú seas, no vas a mejorar mucho el esófago de estos pacientes y vas a terminar asintomáticos nada más, porque la enfermedad de fondo los está fregando. Y tienes que controlar las enfermedades de fondo. Ese es el concepto que te quiero que te lleves, porque tú vas a encontrarte con dos grupos de pacientes. ¿Por qué a este doctor le tratas todo, lo operas todo y mejoró el esófago? Y al otro solamente le das cosas que haga como que sintomáticos, porque el otro, así yo haga cosas en el esófago, no mejora porque su enfermedad de fondo está totalmente descontrolada y hay que controlar esa enfermedad. En cambio, en las primarias, yo puedo hacer muchos tratamientos en el esófago. Entonces, ahí comienza su cabeza a dividir ya en dos momentos, ¿no? Dos tipos de pacientes. La calasia, de lejos, es la más preguntada de todos, ¿ya? De lejos, es la más preguntada de todos. Entonces, eso es importante, ¿ya? Eso es importante. Entonces, cuando una persona come, ¿ya? Cuando una persona come, nosotros vamos a estimular, van a ver elementos excitatorios de la deglución, ¿ok? Y van a haber sustancias inhibidoras también, ¿no? De todo el proceso. Entonces, que el equilibrio de una y otra va a permitir hacer una adecuada deglución, ¿ya? Hacer una adecuada deglución. Entonces, yo quiero que ustedes se acuerden de que hay, y te voy a poner acá como una balancita, ¿ya? En la deglución, acá al costadito, no, me va a faltar espacio. Te lo pongo acá, uno chiquito, miren. Miren, claro, el Chagas, ¿a dónde afecta? Afecta al esófago, ¿no es cierto? Ya. Vendría a comportarse como un cuadro de acalasia, ¿no es cierto? Sí. Entonces tú puedes hacer tratamiento primario en el esófago, pero tienes que controlar la enfermedad sistémica, ¿sí? Pero el comportamiento es como una acalasia, es como una pseudoacalasia. Entonces tú nada más dices, ah, ya, es una enfermedad que está afectando el esófago, pero es una enfermedad sistémica y tengo que dar tratamiento también. Es un caso particular, por eso que los puse el Chagas como ejemplo, porque de todas las enfermedades infecciosas que más van a ver ustedes que hagan acalasia, es el Chagas. ¿Ya? Ahí van a ver, las pseudoacalasias son aquellas que digamos, buscan igualar a la acalasia en su comportamiento clínico. Buscan igualar a la acalasia. Tumores distales de esófago también hacen pseudocalasias, obstrucciones, megaesófagos, todo. Entonces, tienen que aprender a diferenciar. Ahorita lo vamos a ir viendo eso. Pero quiero que se lleven algo acá, mira, la deglución. En la deglución van a ver ustedes 20.000 sustancias en todos los libros de fisiología. Pero van a ver las sustancias que permiten la deglución, que son las excitatorias, y hay sustancias que inhiben los procesos de deglución, o sea, digamos, mejor dicho, no lo pongo así porque lo pueden entender mal ustedes. Van a haber dos sustancias que el equilibrio de ambas va a permitir que haya una buena deglución. Por un lado, tenemos la acetilcolina y por otro lado tenemos el óxido nítrico. ¿Ok? Nunca se olviden de eso. Nunca se olviden de eso. Entonces, una es excitatoria y una es inhibitoria. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, la acetilcolina estimula la entrada excitatoria, la comida que venga. Va el esfínter esofágico inferior, y en el esfínter esofágico inferior, ¿qué aprendimos con el óxido nítrico? ¿Qué hacía? Hacía disminución de la presión, entonces permitía la comida. Entonces quiere decir que hay una forma de que la acetilcolina va a permitir, digamos, el paso del bolo por el esófago, y luego viene el óxido nítrico y que permite la relajación del bolo y para que pase. ¿Te dan cuenta? Hay un equilibrio hermoso en ambos. Cuando se rompe ese equilibrio, ya comienzas a hablar de que hay un daño neurohumoral. Cuando a ti te pregunten entre neurotransmisores dirigidos a enfermedades esofágicas, vas a pensar en dos, en acetilcolina o en óxido nítrico. ¿Ya? Siempre va a estar así. ¿Ya? Es una pepa que te dejo porque los libros no te aterrizan así ese concepto, y luego cuando estudias las diferentes enfermedades, te das cuenta que están involucradas ambas. Pero cuando ya juntas todas las enfermedades y lo metes al mismo saco, te das cuenta que es un equilibrio dinámico que van a tener ambas. ¿Ok? Es importante.